Bienvenidos a la cuarta parte del libro. Esta cuarta parte se llama El principio del regocijo. Revive tu alma, reclama tu vida. Den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Capítulo 10. Problemas, pánico y presencia. Furgonetas azules. Las furgonetas azules me asustan. Si alguna se me acerca, mi corazón late rápido y estoy listo para abalanzarme sobre el conductor o correr por mi vida. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando era pequeño mi papá estaba llevando a nuestra familia de regreso a casa después de cenar en nuestro lugar favorito de hamburguesas. Otro conductor, que no aprobó la forma en que mi papá condujo después de las hamburguesas y las papas fritas, nos siguió hasta la casa. Llegamos a la entrada para el automóvil cuando una furgoneta azul rechinó justo detrás de nosotros. Fue como una escena de película de acción. Un tipo bastante molesto salió de la furgoneta gritando y dijo una combinación de vulgaridades que harían que un chico universitario se sonrojara. El hombre llegó corriendo a nuestro auto, con las fosas nasales expandidas, los ojos muy abiertos, los puños cerrados y arremetió contra mi papá. Mala decisión. Mi papá sabe defenderse, por lo que pronto el hombre corrió de regreso a su furgoneta azul, sano y salvo solo por la gracia de Dios. Aquella noche mi madre me sentó en la sala y me explicó en términos inequívocos que había un hombre por ahí que estaba extremadamente enojado con mi padre y probablemente con toda nuestra familia. Ese hombre ahora sabía dónde vivíamos y conducía una furgoneta azul. Me advirtió: si alguna vez miras una furgoneta azul, entra corriendo, cierra las puertas con llave y llama a la policía. La amorosa pero severa advertencia de mi mamá se parecía mucho a la profecía de mi abuela acerca de otra depresión financiera. Así que surgió otro patrón de temor. Por años, cada vez que veía una furgoneta azul, entraba corriendo, cerraba las puertas con llave y me escondía debajo de la cama, tal como mi mamá me dijo que hiciera. En la actualidad, aún me pongo alerta máxima si veo una furgoneta azul. La furgoneta azul es una amenaza y oprime mi botón de pánico. Te aseguro que tú también tienes algunas amenazas que te llevan al pánico. Pueden ser un tanto irracionales, como mi aversión a las furgonetas azules, o pueden ser muy reales. ¿Qué amenaza perceptible te causa pánico? No ser capaz de controlar tu futuro, una mala calificación, la báscula que te dice que ganaste 3 kilos, alguien que te mira mal, un amigo que se toma su tiempo en responder tu mensaje de texto o que no responde en lo absoluto, tu hijo o hija preadolescente que se comunica con mensajes de texto con una persona del sexo opuesto, el tránsito del camino al trabajo, alguna conversación con tu mamá que revela que su demencia está más avanzada, tu jefe caminando por la oficina, la idea de que puedes fallar. Hemos dicho que tu vida se moverá siempre en la dirección de tus pensamientos más dominantes. Esas son buenas noticias si estás pensando en lo que es noble, correcto, puro, amable, admirable, excelente o digno de alabanza. Son malas noticias si estás pensando en lo que es indecoroso, falso, feo, ansioso, injusto, terrible o simplemente irracional. Nuestros pensamientos negativos desbocados pueden girar sin control y llevar nuestra vida en la dirección equivocada. Entonces, ¿por qué entramos en pánico? En nuestro cerebro hay una pequeña parte en forma de almendra llamada amígdala cerebral. La amígdala es responsable de las emociones y los instintos de supervivencia. Cuando tienes miedo, la amígdala se enciende como una máquina de pinball y provoca una respuesta de lucha o de huida. La amígdala despliega un tsunami de adrenalina y prepara el cuerpo para la acción. Eso es bueno si vas caminando por un sendero y te encuentras con una serpiente venenosa lista para atacar. Debes quitarte de su camino rápidamente. La amígdala cumplió muy bien con su trabajo. También es bueno si vas conduciendo y repentinamente ves una vaca venir volando en dirección hacia tu parabrisas. Vivo en Oklahoma, donde en promedio tenemos 52 tornados al año y hay muchas granjas, así que por supuesto eso podría ocurrir. Debes reaccionar inmediatamente, elegir luchar con la vaca, bueno, suerte con eso, o huir de ella, que sería mi sugerencia.
Cuando cambias de dirección y la vaca pasa volando, debes agradecer a tu amígdala cerebral por seguir vivo. El problema es que la amígdala no es objetiva. La forma en que responde a una vaca a toda velocidad es la misma en que responde con una conversación hiriente. La manera en que responde a un ruido que te permite saber que un ladrón ha entrado a tu casa es la misma en que responde a una notificación que te hace saber que tu cuenta de banco está en números rojos. Si te enfrentas con un bovino enojado o con un ladrón agresivo, necesitarás que la adrenalina ponga tu cuerpo en acción. Si estás enfrentando un mensaje decepcionante o un cónyuge desagradable, no necesitas la adrenalina y estás solo. Y esta solo merodeará por tu cuerpo, actuando como un indeseado animador de espectáculos. Te sentirás estresado, agitado, nervioso. ¿Podrías deletrear la palabra pánico? ¿Qué te hace entrar en pánico? ¿Qué tal si te confieso lo que a mí me lo causa? Y quizá te sientas cómodo para admitir lo que a ti te lo provoca. Pánico desenfrenado. Antes de exponer lo que me causa pánico, quiero que sepas que no estoy alardeando ni quejándome. Tampoco estoy diciendo que mi mundo sea más difícil que el de los demás. Cada cual tiene lo suyo, sus propios problemas. Mi mundo no es más difícil, solo diferente. Podrías desear tener mis problemas y yo viceversa con los tuyos. Yo lucho con lo que llamo ansiedad por el contenido. Una gran parte de lo que hago es crear contenido. Son sermones para mi iglesia, pláticas para conferencias, mensajes trimestrales para nuestro personal, episodios para mi podcast de liderazgo y videos semanales de entrenamiento para liderazgo. Puedo estar trabajando en docenas de mensajes a la vez. Bien, no todos los mensajes requieren el mismo esfuerzo. Algunos de los más pequeños puedo prepararlos relativamente rápido, pero los más grandes se llevan de 12 a 16 horas por mensaje. De vez en cuando demandan hasta 20 horas. Trabajar en 12 mensajes por al menos 12 horas por cada uno es, bueno, muchas horas. A menudo siento que no hay suficientes horas para trabajar todas las que debo completar. Así que para tratar de crear más horas, comencé a levantarme más temprano y a permanecer despierto hasta más tarde. A menudo me levantaba muy temprano, a las 3:30 de la mañana para estudiar, continuar todo el día y luego trabajar después de que los chicos se hubieran acostado por la noche. Contrario a la creencia cultural, los pastores no hacen más que solo predicar los domingos. Yo también tengo que hacer lugar para reuniones, entrenar nuevos empleados, proveer cuidado pastoral y demás. Las exigencias por mi tiempo no terminan. Sin embargo, mi estrés no se debe únicamente a las horas y a la carga de trabajo. No únicamente tengo que escribir mensajes, tienen que ser creativos y relevantes, todos y cada uno de ellos. Mantener las cosas frescas no es tan fácil como suena. He aquí la realidad. Cada vez que leo la Biblia, nada en ella ha cambiado. El mundo es creado, Adán y Eva pecan, la tierra se inunda y el arca flota. La zarza arde y el mar se abre en dos. Cada Navidad, la Virgen María tiene un bebé y su nombre es Jesús. Y cada domingo de resurrección, la tumba está vacía. No me malinterpretes. Estas verdades transformaron mi vida. Me siento honrado al predicar las buenas nuevas cada semana. Solo que siento una presión constante en cuanto a presentar la palabra en una forma que continúe impactando la vida de la gente. Contar las mismas historias con un nuevo marco. Personalizarlas para la cultura en constante cambio sin degradar nunca el mensaje. En 2019 tuve que decidir el título de una serie de mensajes para mi iglesia. Debido a todo el trabajo de preparación que nuestros equipos creativos y de medios invierten para nuestras series, necesitaba informarles lo que iba a hablar con un par de meses de anticipación. Lo he hecho por décadas, pero esta vez no estaba sucediendo. Parecía que estaba llegando al límite. Por primera vez en mi ministerio me paralicé. No tenía ninguna idea nueva
ni percepción de las escrituras, ni revelaciones de Dios, ni nada significativo que decir. Estaba vacío. Sentí un miedo indescriptible. Tenía que luchar para recobrar el aliento. Parecía que las paredes a mi alrededor iban acercándose lentamente. Por primera vez en más de un cuarto de siglo como pastor, consideré que tal vez me había esforzado demasiado, que no tenía nada más que dar y que debía dejar esa actividad. El miedo se apoderó de mí. Me entró pánico. La vida se me convirtió en una masiva, confusa y desgarradora bola de ansiedad incontrolable. ¿Qué estaba sucediendo? Mi amígdala cerebral trabajaba a toda marcha, cumpliendo doble función, enviando adrenalina en estampida por todo mi cuerpo, lo que me dejaba en un pánico cual nunca había experimentado antes. Muy bien, esa es mi franca confesión. ¿No te pusiste un poco tenso al leer acerca de cómo me sentía? ¿Hizo mi confesión que te sintieras mejor? Tal vez la cosa no es tan mala como pensabas. O puedes preguntarte por qué estás leyendo un libro acerca de ganar la guerra en tu mente escrito por alguien tan desquiciado como yo. De cualquier forma, fui sincero. Ahora es tu turno. ¿Qué pasa contigo? Y sé totalmente franco. ¿Qué te da pánico? Sea lo que sea. Tu amígdala, que en verdaderas situaciones de lucha o huida es tu mejor amiga, también va a trabajar en tu contra. Pero espera, tienes otra opción en tu cerebro que ayudará a tu ligeramente confusa amígdala, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte lógica del cerebro. Piensa en tu amígdala como si fuera tu prima nerviosa, hiperactiva, con exceso de cafeína, sobreestimulada, siempre alerta y con hipertensión. Piensa en tu corteza prefrontal como si fuera tu tío reflexivo, sensato, realista y ecuánime, con un título de abogado. Por ejemplo, es medianoche. Escuchas un ruido en la casa. Tu amígdala grita: ¡hay alguien en la casa! ¡Te vas a matar! Tu corteza prefrontal se aclara la garganta y dice: es solo el gato. Tu amígdala grita más fuerte: ¡vas a morir! Toma el bate de béisbol que está debajo de la cama. Tienes que ir a luchar contra el asesino que está en tu casa. Pero de todas maneras, probablemente morirás. Tu corteza prefrontal, pacientemente, insiste: si fuera un asesino, no creo que un bate sirva. Solo es el gato. Ve a dormirte otra vez. Tu amígdala sigue argumentando: el gato no hace tanto ruido, no es el gato. Salta por la ventana, es tu única forma de sobrevivir, salta ahora. Tu corteza prefrontal pone los ojos en blanco. Mire, si alguien hubiera entrado a la casa, la alarma se hubiera disparado. Además, si fuera un asesino y saltas por la ventana, ¿qué va a pasar con tu esposa y tus hijos? Tu amígdala chilla: pueden defenderse por sí mismos, salta. Entonces la corteza prefrontal serenamente dice: repito, es solo el gato. La amígdala, ahora más fuerte: si tienes razón, entonces mata al gato. Sé que tienes estas conversaciones en tu interior como yo. Pueden ocurrir en cuestión de segundos mientras tratas de tomar una decisión. Dios te dio la parte lógica de tu cerebro para mantener la parte emocional bajo control. La corteza prefrontal intenta recordarme que mi cuenta de banco está segura y que las furgonetas azules no me están buscando. E intenta asegurarte que un ladrón no está entrando a tu casa. Pero tal vez deberías deshacerte del gato de todas maneras, ya que está acumulando una gran bola de pelos. A pesar de la ayuda de nuestra amiga, la corteza prefrontal, podemos pasar mucho tiempo permitiendo que nuestros problemas nos causen pánico. Lo que anhelamos es paz. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo evitamos caer en el pánico y en lugar de ello hallamos un camino de los problemas hacia la paz? Me encanta que lo hayas preguntado. Las buenas noticias son que nuestra respuesta está a una oración de distancia. No en el viento, sino en el susurro. ¿Qué nos causa pánico? A mí, la presencia de los problemas. Normalmente no se trata solo de un problema. Empezamos a entrar en el territorio de estoy perdiendo el control, en serio necesito un abrazo,
cuando se trata de conflictos en plural. Múltiples problemas. Comienzas a sentir como si estuvieras jugando aplasta el topo. Puedes manejar un asunto, pero cuando aparece más llega el punto en el que has tenido suficiente. Es entonces cuando necesitas dominar la mente, fijar los pensamientos y adorar a Dios. Elías ya había tenido suficiente. Él fue el profeta que confrontó al malvado rey Acab por su pecado y profetizó una sequía inminente. Enfurecido, el rey Acab amenazó con matar a Elías, pero el profeta consiguió eludir a su cazador y a la larga incluso confrontó a 850 falsos profetas, surgiendo victorioso al final. Con tan asombroso triunfo, Elías debió haber pensado que se había terminado sus problemas, pero no fue así. El malvado rey Acab tenía una esposa aún más mala llamada Jezabel. Era la maldad con esteroides. Jezabel decidió: si quieres que algo se haga bien, permite que una mujer lo haga. Mi esposo no puede deshacerse de Elías. Yo lo mataré. Elías se percató de que incluso después de su gran victoria, su vida aún estaba en peligro. No podía creerlo. Era demasiado. Estaba agotado. Sus pensamientos negativos desbocados se descontrolaron y lo llevaron a una profunda depresión, tanto que oró por poder morir. Nota lo irracional que es esto. Su mayor temor era que Jezabel pudiera matarlo, así que quiso morirse. Eso no tiene sentido. Pero Elías no estaba pensando con claridad, porque había llegado al límite, estaba bloqueado, aniquilado, terminado, quebrantado. Más que eso, todo lo anterior. ¿Has pasado alguna vez por eso? ¿Has llegado al punto en el que ya no puedes lidiar con una sola cosa más? Tu hijo adolescente continúa mostrándote arrogancia, tienes una serie de gastos no planeados, o un día tras día tu jefe no reconoce tu contribución, o tu cónyuge hace demasiadas veces eso que te irrita y, bueno, ya tuviste suficiente. Eso es lo que le pasaba a Elías. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Eso está en el Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Nota cómo estaba permitiendo que sus pensamientos negativos desbordaran y lo controlaran. Del basta ya al no soy mejor que mis antepasados. Y de ahí al tienen suerte porque ya se murieron. Yo puedo hacer lo mismo. ¿Y tú? Del mi vida es tan difícil que no puedo hacerlo todo. Al no me gusta mi vida. Al nadie me entiende. Al no puedo soportar toda la presión. Al siempre va a ser así. ¿A qué se debe eso? A los problemas. Nos obsesionamos con la presencia de nuestros problemas y perdemos nuestro enfoque de la presencia de Dios. Dios estuvo con Elías a cada paso del camino, con fiel y visible poder y a menudo con provisión milagrosa. Con todo, cuando Elías se enfrentó a problemas, se olvidó de Dios. El nombre de Elías debía ser un recordatorio constante de su Dios que siempre estaba presente. El prefijo el del nombre Elijah en hebreo es una abreviación de Elohim, que significa Dios. La I significa mi. Yahú es una forma en que los israelitas abreviaron Yahvé o Jehová. Ese es el nombre de Dios. El nombre de Elías significa Yahvé es mi Dios. Pero irónicamente, él sentía que Dios estaba ausente de su vida. ¿Recuerda las palabras que escribió Pablo desde la prisión? Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica en acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 7.
En medio del intento por ayudar a la gente a comprender cómo pueden regocijarse y sentir paz, Pablo escribió: el Señor está cerca. Reconocer la presencia de Dios te dará paz cuando haya alguna causa de pánico. Elías olvidó que el Señor estaba cerca. Necesitaba un recordatorio. Dios le dio uno. Dios se reveló a sí mismo. Entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 11 al 12. Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego. Silencio. Luego un susurro. Dios estaba en el susurro. Pero ¿por qué Dios le susurró a Elías? Cuando estás agobiado y te sientes ansioso, si escuchas su voz, encontrarás que Dios te susurra. ¿Pero por qué? ¿Por qué susurra nuestro Dios? Nos susurra porque está muy cerca y nos susurra para atraernos. Piénsalo. Cuando estás sentado junto a alguien amado y te susurra al oído, ¿qué haces? Te inclinas hacia la persona y lo escuchas más cerca. Cuando estamos heridos, cuando estamos temerosos, cuando estamos agobiados, podemos clamar a los cielos y esperar que Dios nos responda gritando. Deseamos una voz audible. No comprendemos por qué Dios no nos habla en voz alta, demandando nuestra atención en algunas formas obvias. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo escuchas? Quizá Dios quiere que te detengas, que estés quieto y escuches cuidadosamente su tenue, reconfortante y tierna voz. Porque debes guardar silencio y escuchar atentamente. Dios susurra porque está cerca y porque desea atraerte. Inclínate y escucha. ¿Qué aprendió Elías ese día en la montaña? Cuando has tenido suficiente, Dios es suficiente. Elías había soportado mucha adversidad. Había clamado a Dios: es suficiente, quiero morir. No comprendió lo que realmente necesitaba. No necesitaba morir. Ni siquiera necesitaba que Dios resolviera sus problemas. Solo necesitaba a Dios. Cuando has tenido suficiente, Dios es suficiente. Siente la presencia de Dios. Ahora regreso a mi problema de pánico con la ansiedad por el contenido. Tantos mensajes por investigar, escribir e interiorizar. La presión de idear formas creativas para decir las cosas y para titular las series de mensajes. Todo eso es prácticamente una constante fuente de estrés. Tuve un tiempo especialmente inquietante al luchar con eso en el 2019. Tiempo inquietante es una agradable forma de decir: tuve la mayor crisis de mi vida. No fue un periodo de trabajo y ministerio normal para mí. Para ser claros, fue mi culpa. Me excedí en la programación, en el tiempo y en el trabajo. En ese verano prediqué 25 mensajes en 8 días en 5 ciudades situadas en 2 países. Justo antes de pasar por la dolorosa prueba, descubrimos un moho peligroso en 5 habitaciones de nuestra casa. Mientras yo viajaba por el mundo, esas 5 habitaciones estaban siendo desmanteladas y nuestra casa estaba en construcción. También me enteré de que un mapache había entrado a la vivienda, que era exactamente lo que yo necesitaba. ¿Cómo no? Porque ya cada mañana había orado y le había dicho a Dios: Dios, si puedes arrojar además un mapache a este mes de pesadilla, sería maravilloso. Y luego, como si un mapache no fuera suficiente fauna,
una rata se metió al automóvil de un pasante que vivía con nosotros, causando tanto daño que el auto no encendía. Y después de ese carro, le tocó también al automóvil de mi hijo, que tampoco funcionó. Eso fue más o menos cuando el aire acondicionado de la casa murió. Estuvimos sin aire acondicionado por aproximadamente 10 días, justo en pleno verano en Oklahoma. Mientras mi esposa y yo viajábamos por el mundo, mi tarjeta de crédito se vio en peligro. Era la única tarjeta que dejaba que mis hijos usaran, así que no podían comprar nada. Cuando regresamos a una zona de construcción bajo el ataque de una banda de mapaches salvajes, mi hija mayor dio a luz a su primera hija. Durante el parto, la pequeña bebé estuvo sin oxígeno por un largo tiempo. Después de hacerle pruebas, los doctores explicaron que nuestra nueva nieta experimentaba un daño cerebral significativo. Mi familia escuchó en silencio absoluto mientras nuestros corazones se rompían en 1000 pedazos. Como Elías, yo ya había tenido suficiente. De forma milagrosa, la historia de la bebé, mi primera nieta, tuvo un final feliz. La niña mejoró. Aunque algunos creen que los doctores hicieron un mal diagnóstico de sus daños cerebrales, nosotros creemos que Dios escuchó nuestras oraciones y la sanó. De cualquier forma, ella ya está bien, pero no lo estaba en ese momento, en lo absoluto. Mi mundo se derrumbó y mi vida se detuvo en seco. Al final de esa temporada mi cuerpo se apagó, simplemente se detuvo. Cuando no fui al hospital llamé a un consejero. Sabía que necesitaba ayuda profesional. Sí, soy pastor y yo recibo consejería. Creo que es bíblico y sabio obtener ayuda de los sabios. Algunas veces necesitamos hablar sobre nuestros asuntos con alguien entrenado para hablar de ellos. Alguien que no tiene motivaciones secretas excepto ayudarnos a mejorar. Comencé a reunirme con un psicólogo de rendimiento que me ayudó a recordar cosas que sabía pero que yo había estado ignorando. Me ayudó a desentrañar mi insólito, insano e insostenible afán por producir y rendir. Me guió a través de mis décadas de creación de contenidos. Reconocí cuán fiel ha sido Dios siempre al proveer contenido espiritual para que yo lo predique. Yo tenía un largo historial de experiencia. No había razón para pensar que Él se fuera a detener ahora. Es más, mi psicólogo me señaló al Señor. Mirar fijamente mis factores de estrés estaba oscureciendo mi visión de mi Salvador. Aunque todo esté completamente mal, sigo teniendo un Dios que es completamente justo. Aunque me quedara sin nada, sigo teniendo al Dios y Él es todo para mí. Tuve que descubrir cómo dejar de obsesionarme con la presencia de mis problemas y volver a centrarme en la presencia de Dios. Tuve que volver a inclinarme para escuchar el susurro de su voz. Yo ya sabía lo que descubrí en la consejería, pero aún así se sintió como el final sorpresivo de una película. Pero tuve el instante de revelación que necesitaba. Entonces volví a crear una nueva declaración. Recuerda, para que la verdad nos haga libre necesitamos interiorizarla. Necesita vivir en nuestro interior para que se convierta en una respuesta automática. ¿Cómo reemplazar un viejo surco con una trinchera nueva? Con la repetición. La nueva y liberadora declaración que me digo una y otra vez es esta. Mi experiencia más la presencia de Dios es suficiente. Eso es lo que Elías aprendió. La experiencia que ya tenía con Dios proveyéndolo milagrosamente, sosteniéndolo en los peores momentos. Más la presencia de Dios fueron suficientes. Es lo mismo para ti. Puede que te sientas cargado, abrumado y ansioso. Tal vez tu alma se siente aplastada. Lo que necesitas es el final sorprendente que siempre has conocido. Cuando ya hayas tenido suficiente, Dios es suficiente. Si la presencia de los problemas está tentándote a entrar en pánico, no ignores la presencia de Dios. Él es más grande que tus problemas. Lo más esencial para tu mente es que ésta permanezca atenta a la presencia de Dios.
Declara los siguientes enunciados en tu vida, para tu vida, y dilos en voz alta. El Señor está cerca, Él está cerca. Nunca me dejará ni me abandonará. Nada me puede separar de su amor. Él siempre está conmigo. Él está conmigo justo ahora mientras leo y escucho este libro. Nunca estoy solo y Él es suficiente para mí. Su fuerza me sostiene. Él me cuida y me guía con su amorosa mirada sobre mí. Dios está cerca y quiere acercarme más. Me inclinaré hacia Él y escucharé su susurro. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. Salmos 145, 17, 19. Ejercicio número 10. El ejercicio se llama Cuando ya es suficiente. Recuerda que el PDF de este ejercicio lo encuentras en el enlace de la descripción aquí abajo en YouTube. Primer ejercicio. ¿Qué circunstancias o dinámicas hay en tu vida en este momento que por lo general te producen pánico? Segundo, ¿por qué piensas que estas situaciones específicas causan pánico en ti? Tercero, ¿hay algún punto en tu vida en este momento en el que dirías que ya tuviste suficiente y has llegado al límite? Escribir. Cuarto, ¿qué puedes hacer para inclinarte y escuchar el susurro de Dios en medio de todo, del viento, el fuego, los terremotos que ocurren ahora a tu alrededor y en esa circunstancia? Quinto, hablar con un consejero, un pastor o un amigo cercano. ¿Te ayudaría a mejorar este asunto? Si es así, ¿quién es esa persona? Regresa al final del capítulo y lee en voz alta las declaraciones que te di. Dios está cerca, está escuchando. A propósito de esas declaraciones, te las dejo también al inicio del ejercicio número 10.